La luna se alzaba en lo alto del cielo, un faro pálido que apenas arrojaba suficiente luz para iluminar el oscuro sendero del bosque. Benjamín yacía en un claro, rodeado por la penumbra de los árboles retorcidos, su cuerpo marcado por las heridas que el nahual le había infligido durante la despiadada batalla. Cada respiración era un gemido de agonía, mientras luchaba por mantenerse consciente. La sangre empapaba su ropa y la tierra bajo él. Parecía que la muerte estaba a punto de reclamarlo, cuando, de entre las sombras, surgió una figura envuelta en un manto oscuro. Era la bruja. Una figura misteriosa y temida en el pueblo, se acercó a paso lento pero seguro. Su cabello largo y oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, y sus ojos, tan profundos como la noche misma, brillaban con una intensidad sobrenatural. Su presencia emanaba un aura de poder y conocimiento antiguo. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a Benjamín y comenzó a realizar gestos y cánticos en una lengua arcaica, como si invocara fuerzas más allá de la comprensión humana. La noche parecía cobrar vida a su alrededor, y las sombras danzaban al ritmo de los hechizos de la bruja. Benjamín sintió una sensación de entumecimiento, mientras la magia de la mujer comenzaba a sufrir efecto. Las heridas que lo habían debilitado comenzaron a cerrarse lentamente, y el dolor se desvaneció gradualmente de su cuerpo. A medida que su fuerza regresaba, pudo ver el corazón palpitante del nahual que descansaba cerca de él, colocado en una bandeja de hojas. La bruja sabía que este órgano era vital para mantenerlo con vida, aunque no entendía del todo por qué. Cuando la bruja finalmente terminó su trabajo, Benjamín se encontraba en un estado de asombro. Se dio cuenta que había sido rescatado de la puerta de la muerte por esta figura tan enigmática. Sin embargo, la mirada de la bruja no revelaba compasión, sino un conocimiento profundo y un plan oculto. Con un gesto, indicó a Benjamín que se levantara. Estaba claro que no sería una segunda oportunidad gratuita. No, sería una oportunidad que tenía un alto precio. Con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, Benjamín se levantó con cautela, sintiéndose más débil y vulnerable de lo que había imaginado. La bruja lo miró con esos ojos oscuros y penetrantes, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por su mente. Sin una palabra, la bruja comenzó a moverse hacia el bosque, y Benjamín, con una sensación de obligación, la siguió. Caminaron en silencio a través del bosque sombrío, con solo el susurro de las hojas y el crujido de las ramas bajo sus pies como compañía. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más oscuro y tenebroso. El viento soplaba de manera siniestra, llevando consigo susurros incomprensibles que parecían llenar el aire de secretos oscuros. La bruja, con un paso seguro, condujo a Benjamín a través de una maraña de árboles retorcidos y densos arbustos hasta llegar a la entrada de una cueva oculta. La entrada estaba cubierta de enredaderas y musgo, como si la misma naturaleza intentara mantener oculto el lugar. Era una abertura angosta y oscura en la roca, apenas lo suficientemente grande como para que ambos pudieran entrar. La penumbra envolvió a Benjamín cuando cruzó el umbral de la cueva. Su figura se iluminaba de vez en cuando por el resplandor pálido de las velas negras, puestas estratégicamente en las paredes de la caverna. Benjamín se recostó en una superficie fría y rugosa, incapaz de comprender del todo lo que sucedía a su alrededor. La bruja se movía con una mezcla de gracia y malevolencia. Sus gestos y palabras parecían parte de un ritual oscuro y antiguo. Mientras continuaba con su extraño conjuro, las heridas de Benjamín comenzaron a sanar lentamente, aunque podía sentir una extraña energía recorriendo su cuerpo, una sensación que no podía describir, como si algo hubiera cambiado profundamente en su interior. La cueva parecía resonar con un eco siniestro,
mientras la bruja continuaba con su trabajo. Las sombras bailaban en las paredes, tomando formas caprichosas y desconcertantes. Benjamín sabía que estaba en un lugar donde la magia oscura reinaba y que su destino estaba ligado a esta misteriosa mujer. Mientras luchaba por mantenerse consciente en medio de la extraña ceremonia, no podía evitar preguntarse qué precio tendría que pagar por su salvación. La bruja, con su mirada penetrante y cabello negro como el carbón, continuó su ritual, sin prestar atención a los temores de Benjamín. Las velas negras creaban sombras que parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando en las paredes de la cueva, como si seres malignos espiaran desde las sombras. El susurro del viento que se filtraba por las grietas de la cueva se mezclaba con las palabras incomprensibles que pronunciaba la bruja, creando una cacofonía de sonidos inquietantes. Benjamín sentía como su cuerpo se debilitaba y se adormecía, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo oscuro y sin fondo. Las heridas que había sufrido en la batalla se curaban de manera sobrenatural, pero el precio de su salvación era cada vez más evidente. Podía sentir como una parte de sí mismo se desvanecía lentamente, reemplazada por una oscuridad que no podía ni controlar ni comprender. Finalmente, la bruja concluyó el ritual con un grito escalofriante que pareció resonar en el fondo de la cueva y en el alma de Benjamín. El ambiente se llenó de una tensión palpable, mientras la magia oscura se disipaba lentamente. Benjamín se encontraba atrapado en un nuevo y oscuro capítulo de su vida, con la bruja como su misteriosa salvadora y su carcelera. A medida que la cueva recuperaba su calma, Benjamín se preguntó qué más le guardaba este lugar de pesadillas y secretos insondables. La bruja, con sus ojos que parecían tener siglos de sabiduría y malicia, preparó su siguiente movimiento. Benjamín, todavía debilitado por la batalla, observaba con recelo cada gesto de la misteriosa mujer. Sin embargo, no podía imaginar el oscuro plan que ella tenía para él. Con un gesto imperceptible, la bruja tomó un pequeño pedazo del corazón del nahual y lo mezcló con una extraña poción en un cuenco de piedra. Las llamas de las velas bailaban en la penumbra, arrojando sombras grotescas en las paredes de la caverna. Benjamín seguía sin comprender las verdaderas intenciones de su salvadora. La bruja se acercó a Benjamín con el cuenco en la mano, ocultando el contenido de la pócima, y sin palabras, le ofreció a beber. Benjamín, incapaz de resistirse debido a su debilidad, bebió sin sospechar lo que estaba ingiriendo. El sabor era amargo y repugnante, como si estuviera bebiendo la esencia misma de la oscuridad. A medida que la sustancia se deslizaba por su garganta, Benjamín comenzó a sentir un extraño entumecimiento en todo su cuerpo. El mundo a su alrededor se volvió borroso y distorsionado. No sabía que la bruja había desatado una magia tan poderosa que cambiaría su destino de maneras inimaginables. Sin embargo, las consecuencias de este acto oscuro solo se revelarían con el tiempo, cuando ya fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. Benjamín, ahora confundido y desorientado, miró a la bruja con ojos vidriosos. La figura de la mujer se volvía cada vez más borrosa, mientras la magia oscura se apoderaba de su mente y cuerpo. Y la bruja, con una sonrisa siniestra en los labios, parecía disfrutar del espectáculo de su transformación. Los minutos se convirtieron en horas y Benjamín se sumió en un estado de pesadilla. Visiones aterradoras y delirios oscuros se apoderaban de su mente. Veía sombras retorcidas y escuchaba susurros maliciosos que lo atormentaban sin piedad. La cueva, una vez un refugio seguro, se había convertido en una prisión de pesadilla. Finalmente, cuando la tormenta de magia oscura pareció calmarse, Benjamín yacía en el suelo de la cueva, exhausto y desorientado. La bruja se alejó, dejándolo solo en su nueva realidad distorsionada.
Las consecuencias de su intervención se revelarían lentamente, pero Benjamín ya no era el hombre que había sido antes. Había sido marcado por la magia oscura y su destino se había entrelazado irrevocablemente con el mundo de sombras y secretos que la bruja habitaba. La noche había tomado un giro oscuro y desconcertante, y Benjamín estaba atrapado en un abrazo frío y despiadado. Día tras día, semana tras semana, Benjamín permaneció atrapado en la cueva, ajeno a toda realidad que lo rodeaba. Sus pensamientos se volvieron más oscuros y sus instintos más primitivos. La bruja, aunque había desaparecido físicamente, mantenía una vigilancia silenciosa sobre él, observando los cambios que sufría sin intervenir. La transformación de Benjamín se volvía cada vez más inminente a medida que pasaban los días en la oscuridad de la cueva. Los efectos de haber consumido el corazón del nahual comenzaban a manifestarse de maneras siniestras. Sus ojos, una vez llenos de determinación y bondad, ahora reflejaban una malicia creciente. Su risa se volvía burlona y retorcida, y su mirada se llenaba de un hambre insaciable por el poder. La bruja había otorgado una segunda oportunidad a Benjamín, pero a un costo exorbitante. Benjamín estaba atrapado en una pesadilla de su propia creación. La magia oscura de la bruja lo había engañado, y ahora estaba destinado a ser un sirviente de la oscuridad. Sus pensamientos se volvían cada vez más retorcidos, y las sombras de la cueva parecían abrazarlo con una maldad palpable. La soledad y la desesperación lo empujaban más hacia el abismo de su propia transformación. A medida que las semanas se convertían en meses, Benjamín se daba cuenta de que su destino estaba sellado. Ya no era el hombre que una vez fue, sino una criatura de la noche, ansiosa por cumplir los deseos oscuros de la bruja. La cueva se convirtió en su prisión y su santuario, un lugar donde la magia oscura fluía a su alrededor y lo mantenía encadenado a su nuevo propósito. La bruja lo había engañado, y ahora él era su herramienta en el mundo de las sombras. Su transformación era completa, y el precio de su segunda oportunidad había sido su propia alma. En las profundidades de la cueva, Benjamín se enfrentaba a pesadillas que lo atormentaban sin piedad. Visiones de su pasado, ahora distorsionadas por la influencia del corazón del nahual, lo acechaban en las sombras. Susurros malignos llenaban su mente, instigándolo a cometer actos de violencia y destrucción. La bruja, invisible pero siempre presente, observaba con satisfacción la decadencia del hombre que alguna vez fue. Las noches eran las peores para Benjamín. Durante las horas de oscuridad, sentía una sed insaciable de sangre y una urgencia por cazar en la penumbra. Sus uñas se habían alargado y afilado como garras, y su piel se había vuelto pálida y fría. Sabía que se estaba convirtiendo en una criatura de pesadilla, pero su voluntad estaba prisionera de la magia oscura que lo sostenía. La cueva se llenaba de murmullos espeluznantes y sombras danzantes, como si estuviera habitada por entidades malignas que se burlaban de su sufrimiento. Benjamín anhelaba la libertad, pero la bruja tenía un control firme sobre él. No podía escapar de su influencia retorcida, y su destino se oscurecía con cada día que pasaba. Mientras la luna brillaba en el cielo, su transformación se hacía más evidente, y el hombre que alguna vez fue se desvanecía en las sombras de su propia maldición. Las semanas en la cueva pasaron lentamente, mientras Benjamín se preparaba para su regreso al mundo exterior. Su apariencia era un extraño reflejo de su antiguo yo, distorsionado y macabro. A simple vista, parecía un hombre, pero su mirada ardía con un propósito siniestro. Había aprendido a ocultar sus instintos oscuros, pero su corazón latía al compás de una ambición tenebrosa. En la oscuridad de la cueva, trazaba su regreso al mundo, y sus pensamientos estaban enredados en venganza y poder. Sabía que la bruja lo había mantenido con vida por alguna razón, y estaba decidido a cumplir sus encomiendas oscuras.
Planeaba utilizar el mismo poder oscuro que lo había transformado en un arma para alcanzar sus propios fines retorcidos. Benjamín se encontraba atrapado en un juego de sombras y misterios, con su destino atado al de la bruja. Cada día en la cueva fortalecía sus habilidades oscuras y él estaba listo para emerger de las profundidades de la oscuridad. Su regreso al mundo sería una señal ominosa de que una nueva amenaza se avecinaba, una amenaza que dejaría una estela de destrucción a su paso. El mundo, sin duda alguna, no estaba preparado para lo que estaba a punto de desatarse.